¿Y si el mayor imperio tecnológico jamás creado estuviera cimentado sobre silencios, sobre pactos invisibles que jamás verán la luz del día? ¿Y si detrás de cada ventana luminosa de la compañía que cambió al mundo hubiera un sótano oscuro lleno de secretos, traiciones y ambiciones que devoraron lo que alguna vez fue inocencia juvenil? Bill Gates siempre fue visto como el niño prodigio, el genio de los lentes grandes y el aspecto tímido que soñaba con un futuro digital cuando el mundo aún escribía en máquinas de escribir. Sin embargo, nadie cuenta la historia completa. Nadie habla de las noches en que su respiración se volvía ansiosa, de los contratos firmados en silencio, de las amistades destruidas por una ambición sin límite. Lo que hoy conocemos como Microsoft nació de un terreno mucho más sombrío que los libros de historia nos hacen creer. En los años 70, cuando apenas era un joven universitario, Gates no tenía nada excepto un talento feroz para el código y una obsesión por ganar. Harvard lo acogía, pero él sentía que el tiempo en las aulas era tiempo perdido. Su mente estaba en otra parte, en la revolución de las computadoras personales, en un futuro en el que cada hogar tendría una máquina que obedecería órdenes con solo presionar unas teclas. Era una visión tan descabellada que la mayoría lo consideraba un delirio juvenil, pero Gates no dudaba. Lo que nadie imaginaba era hasta dónde estaría dispuesto a llegar para que esa visión se hiciera realidad. Cuando él y Paul Allen comenzaron a trabajar en lo que sería su primer gran proyecto, no tenían más que un par de ideas y un puñado de sueños. Había emoción, sí, pero también había presión. Los dos sabían que si no lograban algo rápido, otro lo haría primero. La historia oficial cuenta que Gates, con genialidad pura, creó el software que cambiaría al mundo. Pero la verdad oculta es más incómoda. Aquel código inicial que presentó como propio estaba construido sobre piezas prestadas, fragmentos ajenos. Microsoft no nació como un jardín puro de ideas originales, sino como un rompecabezas armado con piezas tomadas a la fuerza. Gates siempre tuvo un talento especial, no necesariamente el de inventar, sino el de ver lo que otros no veían, adueñarse de ello y convertirlo en oro. Esa habilidad lo llevaría a la cima, pero también sería la semilla de sus demonios, porque cada paso hacia arriba dejaba una sombra detrás. Cada línea de código, cada acuerdo cerrado, traía consigo un costo moral que Gates prefería no mirar. En 1980, cuando Microsoft cerró el trato con IBM para proveer un sistema operativo, Gates supo que estaba frente a la oportunidad de su vida. El problema era que no tenía todavía lo que prometía. La historia pública dice que, con ingenio, Gates se las arregló para conseguir el Q2 y adaptarlo. Lo que nadie menciona es el nivel de frialdad con que negoció, el modo en que convenció a los ingenuos creadores de aquel software de venderlo por casi nada. Fue un golpe maestro, sí, pero también fue el inicio de un camino donde la moral se convertía en moneda de cambio. El éxito explotó como un relámpago. Microsoft creció hasta convertirse en un gigante imparable, y Bill Gates pasó de ser un joven soñador a uno de los hombres más poderosos del planeta. El dinero fluía, las acciones subían, y cada lanzamiento de Windows parecía una conquista más en un tablero de guerra. Pero el poder nunca viene sin precio, y en las sombras empezaban a crecer los rumores. Acuerdos secretos con fabricantes, presiones a competidores, contratos redactados con cláusulas que amarraban a cualquiera que osara desafiarlo. Bill Gates, el hombre de la sonrisa tímida y los lentes gruesos, aprendió rápido a convertirse en el estratega despiadado. Su ambición no conocía fronteras. Microsoft no solo quería ser parte del mercado, quería controlarlo todo. Quería que cada computador del planeta dependiera de su sistema. Y para lograrlo, Gates aceptó las reglas no escritas de las élites corporativas: manipular, presionar, silenciar. Muchos de sus socios iniciales lo admiraban, otros lo temían, porque tras aquella fachada de joven genio había un hombre capaz de pasar por encima de cualquiera. Paul Allen, su amigo de infancia, lo descubriría pronto. Cuando la enfermedad debilitó a Allen, Gates no mostró compasión. Intentó diluir su participación en la empresa.
mover las piezas para que la mayor parte del poder quedara en sus manos. Era el tipo de decisión que no se toma con rabia, sino con frialdad. La ambición se había convertido en su único motor. Mientras tanto, en el exterior, la prensa construía la imagen de un visionario. Nadie sabía de las discusiones a puerta cerrada, de las amenazas disfrazadas de acuerdos, de las llamadas que terminaban con un «si no aceptas, estás fuera del mercado». Microsoft crecía como un monstruo y Gates se convertía en su titiritero. Pero un monstruo siempre deja huellas. A mediados de los 90, las grietas comenzaron a hacerse visibles. La obsesión de Gates por controlar la industria lo llevó a enfrentarse con todos, competidores, gobiernos, incluso con sus propios empleados. La justicia estadounidense puso sus ojos sobre él, y lo que salió a la luz fue devastador. Prácticas monopolísticas, manipulación de contratos, acuerdos que limitaban la competencia. Gates fue llevado a juicio, y por primera vez el mundo vio al genio como realmente era. Un hombre que había construido un imperio sobre la delgada línea de lo legal y lo ilegal. Pero detrás de cada titular había una historia aún más oscura: la soledad. A medida que la fortuna crecía, las amistades se extinguían. Gates ya no era el joven entusiasta que reía con Paul Allen en noches de café. Era un hombre rodeado de abogados, ejecutivos y enemigos ocultos. Cada paso estaba vigilado, cada decisión podía convertirse en un escándalo. El precio de estar en la cima era vivir permanentemente en un campo minado, y sin embargo, Gates no se detenía. Sus ojos seguían viendo más allá: Internet, el futuro digital. Su mente estaba siempre un paso adelante, pero su corazón se quedaba cada vez más atrás. La gente lo veía como el hombre más exitoso del mundo, pero en privado, Gates empezaba a darse cuenta de que había algo que el dinero no podía comprar: paz. Las noches en su mansión eran silenciosas, rodeado de lujos pero vacío. Sus hijos dormían, su esposa intentaba comprenderlo, pero él se quedaba despierto frente a una pantalla, navegando en su propio laberinto de recuerdos. Pensaba en los días en que el código lo emocionaba de verdad, en los momentos en que aún era un muchacho con un sueño ingenuo. Pero esos días habían quedado atrás. Ahora lo que tenía era un ejército de enemigos, una reputación manchada y una fortuna que parecía más una cadena que un tesoro. El juicio contra Microsoft marcó el inicio de su caída simbólica. Aunque no perdió su imperio, sí perdió algo más valioso: la imagen de intocable. El mundo lo vio tambalear, lo vio nervioso, lo vio humano. Y los secretos que habían sostenido su reinado comenzaron a filtrarse como gotas venenosas. Gates había ganado casi todas las batallas, pero en el proceso había perdido la guerra contra sí mismo. El niño prodigio de Harvard había llegado al Olimpo, pero en el espejo ya no veía a ese joven. Veía a un hombre cansado, endurecido, atrapado en un castillo construido con piedras que sangraban. La tormenta no empezó con truenos, empezó con silencios. Después del juicio, cuando los periódicos dejaron de imprimir su rostro a diario y los abogados por fin cerraron carpetas, Bill descubrió que la calma podía ser más inquietante que la guerra. Las salas de junta se vaciaron, los pasillos de vidrio dejaron de vibrar con pasos urgentes, y en ese vacío se escuchó el eco de las decisiones que lo habían traído hasta allí. No era ruina económica, era otra clase de derrumbe. La sospecha instalada, la mirada pública que ya no veía a un muchacho brillante, sino a un hombre que había cruzado demasiadas líneas para llegar primero. En ese silencio, un pensamiento se le clavó como astilla. El imperio seguía en pie, pero su historia ya nunca sería la misma. Decidió moverse hacia adelante, porque quedarse quieto era darse por vencido. En lugar de retirarse a un trono apagado, imaginó un nuevo tablero: filantropía, ciencia, educación, salud. Si había aprendido a coordinar ejércitos de ingenieros, ¿por qué no dirigir recursos para resolver problemas que los gobiernos parecían no alcanzar? La idea lo sedujo por su escala, por su promesa de control y orden. Pasó noches completas con informes, métricas y modelos,
incidencia de enfermedades, distribución de vacunas, rendimiento escolar. Había una belleza fría en poder convertir el caos del mundo en hojas de cálculo. Era una lógica que entendía. Establecer un objetivo, financiarlo, medirlo, optimizarlo. El equipo a su alrededor lo animó. Le traían mapas con puntos rojos y verdes, flechas, curvas que subían cuando debían subir. La prensa aplaudía la metamorfosis. El magnate endurecido que ahora escribía cheques para combatir los dolores más viejos de la humanidad. Pero dentro de la sala, detrás de puertas que se cerraban suavemente, surgían conversaciones difíciles. Algunos le decían que el mundo no se arreglaba como una línea de código. Otros, en voz más baja, le advertían que la filantropía también crea dependencias, que elegir qué enfermedad se combate primero es una decisión de poder, que ninguna donación está libre de efectos colaterales. Él escuchaba, asentía, pedía datos, pedía evidencia. Había aprendido a vivir con críticas. Lo que no sabía era si también aprendería a vivir con dudas. Mientras tanto, la tecnología cambiaba como una marea que no perdona. El software empaquetado, las licencias que alguna vez fueron el corazón de su arquitectura, empezaron a parecer arcaicas frente a un mundo móvil, ubicuo, de plataformas que nacían sin pedir permiso. El joven que había conquistado la PC contempló cómo nuevas trincheras se abrían en buscadores, teléfonos, nubes. Ya no era él quien llevaba la antorcha. Eran otros con otro lenguaje, con otro ritmo. Ceder el liderazgo formal fue una decisión pública. Aceptar internamente que el mundo ya no bailaba a su compás, esa fue la decisión privada que más pesó. En reuniones discretas se habló de legado, no la palabra vacía que se imprime en biografías, sino el legado real, aquello que queda cuando apagan las luces, su nombre, su empresa, su fundación. ¿Qué contaría la historia? ¿El genio técnico, el monopolio, el filántropo? La verdad rara vez cabe en una sola etiqueta, la suya, menos. Había noches en que, mirando un lago inmóvil desde una casa remota, recordaba a Paul Allen, recordaba el brillo de sus ojos en los primeros años, el vértigo de estar construyendo algo desde la nada, la risa cómplice frente a máquinas que se calentaban demasiado. También recordaba la traición lenta, las participaciones diluidas, la amistad convertida en porcentaje. Le hubiera gustado llamar a Paul y decirle que el poder no solo te cambia, te simplifica por fuera y te complica por dentro, te empuja a elegir la victoria por encima de las personas, y después te obliga a sostener esa elección todos los días, incluso cuando quisieras volver atrás. Pero había cosas que ya no tenían a quien ser dichas. Los periódicos regresaron con nuevas preguntas, y la filantropía, ese refugio, se volvió un espejo más exigente. A veces lo celebraban, a veces lo acusaban de querer gobernar sin votos, de imaginar el planeta como una empresa que se puede corregir con hojas de ruta y auditorías. Él respondía con cifras, con resultados. Sí, miren los números, miren las muertes que no ocurrieron, miren las escuelas donde antes había desierto. Y, sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, le quedaba la sensación extraña de que el mundo no se deja arreglar, solo se deja acompañar con un poco menos de dolor. Quizá esa, pensaba, era la única forma honesta de nombrarlo. También hubo asuntos personales que no aceptan métricas. La vida privada se volvió noticia, discusiones que perviven como murmullos, decisiones íntimas que se transforman en titulares. Descubrió que el éxito no te ahorra el desgaste de los vínculos, a veces lo acelera. La cima te aísla incluso en medio de tu propia casa. Uno aprende a hablar en presentaciones, a escuchar con cara de consejo, pero no aprende a sostener el peso del cansancio en la mesa del comedor, ni a curar las heridas que ninguna fortuna sutura. En algún momento se miró en el espejo y no se reconoció, no por las arrugas nuevas, sino por la distancia entre lo que había querido ser y lo que se había vuelto necesario para seguir ganando. Una tarde de invierno, bajo ese cielo de Seattle que parece pensar más de lo que ilumina, abrió una caja donde guardaba objetos de los primeros años, notas garabateadas a lápiz, tarjetas con números de teléfono que ya no existían, diagramas que ahora parecían ingenuos.
También estaba el viejo manual de un sistema operativo que marcó un antes y un después. Lo sostuvo como si fuera frágil. No lo era. Era él quien se sentía frágil. Acarició el lomo del archivador con una nostalgia casi física, como si en ese cartón pudiera leer la versión alternativa de su vida. Una en la que hacía las cosas sin atajos, sin negociaciones feroces, sin sembrar resentimientos. Pero la versión verdadera no podía borrarse, y tal vez, se dijo, no debía. Porque la historia de un imperio siempre es también la historia de sus sombras, y pretender que no existen es la forma más rápida de convertirse en prisionero de ellas. Se sentó y escribió una carta, no a nadie en particular. Una carta que empezaba con «lo que no supe decir a tiempo» y seguía con una lista sin puntos finales. Perdón por el miedo que me hizo cruel, perdón por convertir a amigos en variables, perdón por el ego que confundí con visión. No la firmó. Tampoco la rompió. La dejó en la caja, como quien deja un pequeño ancla para que el pasado no vuelva a escapar del todo. El mundo, mientras tanto, no espera los procesos internos de un hombre. La empresa encontró nuevos rumbos, aprendió a vivir sin su fundador en el centro del escenario, y el mercado mantuvo su danza implacable de auge y caída. A veces Bill miraba con una mezcla de orgullo y extrañeza. Ese coloso llevaba su huella, pero ya no le pertenecía como antes. Era una criatura propia del tiempo, y él, que había querido controlarlo todo, tuvo que aceptar la gracia y la humillación de soltar. Hay un momento en la vida de todo constructor en que comprende que los edificios también proyectan sombras. La pregunta ya no es cuántos pisos lograste levantar, sino cuánta oscuridad estás dispuesto a reconocer debajo. Él comenzó a hablar de esto en voz baja, con personas que no pedían nada a cambio, en encuentros sin agenda. Decía, nadie te cuenta que ganar puede ser una forma de perderse. Nadie te enseña a perder lo que ganaste sin destruirte en el intento. Algunos se sorprendían, otros asentían como quien escucha la confesión que esperaba. Un periodista, más valiente o más ingenuo, le preguntó un día si se arrepentía. Bill pensó en responder con el catálogo de éxitos, la revolución del software, las utilidades que financiaron avances reales, los proyectos que salvaron vidas. Pero eligió otra cosa. Dijo, me arrepiento de la manera en que llegué a algunas metas y de haber tardado tanto en entender que el mundo no es un producto que se optimiza. El periodista quedó callado, no por falta de preguntas, sino porque en la respuesta había un desenlace que no cabía en titulares. La caída, si es que hubo una, no fue el derrumbe espectacular que el público espera. No hubo fractura súbita, no hubo ruina. Hubo más bien una erosión, la reputación que paga peajes, la soledad que cobra su factura, la reconversión constante para no quedar atrapado por una versión de sí mismo. Hubo pérdidas pequeñas que nadie ve. Un cumpleaños ausente, una amistad que no volvió, una tarde con los hijos que se evaporó en una reunión impropia, y estuvo el cansancio, la clase de fatiga que no se cura con vacaciones, porque no se aloja en el cuerpo, sino en la narrativa que uno debe sostener para seguir siendo quien es. Cierta noche, en otra casa silenciosa que podría haber sido cualquier casa de un hombre rico, se acercó a una ventana. Afuera, el jardín era una sombra bien cuidada. Adentro, el reflejo le devolvió la imagen de un rostro conocido, pero ya no joven que sonreía apenas por costumbre. Se preguntó si todo había valido la pena. Sabía que esa pregunta era injusta. ¿Acaso una vida puede medirse así? Pero también sabía que debía hacerla. Recordó la primera vez que vio su código arrancar una máquina. Recordó el chispazo de felicidad pura. Después comparó ese chispazo con la vasta maquinaria de su presente, con los informes de impacto, con las donaciones que medían el mundo como un sistema. No supo si la comparación era noble, pero entendió que ninguna victoria colectiva garantiza rescates privados. A partir de entonces empezó a tomar decisiones diferentes. Menos anuncios, más conversaciones privadas, menos convicción de que tenía la respuesta, más disposición a financiar la pregunta correcta. Empezó a escuchar historias que no cabían en sus modelos.
maestros que enseñaban sin computadoras, médicos que curaban sin protocolos ideales, comunidades que pedían menos dinero y más tiempo. Descubrió una forma de estar que no había practicado: sostener sin dirigir, acompañar sin exigir, ayudar sin que la ayuda tenga que parecer un éxito inmediato. No era una redención, era apenas un desplazamiento, pero, en silencio, le alivió la respiración. En algún punto, volvió a escribir código, no para lanzarlo, no para dirigir equipos, para sí mismo, pequeños programas torpes que hacían cálculos inútiles o dibujaban formas en la pantalla. Se sorprendió riéndose solo ante un bug persistente. Aquel gesto, tan mínimo, encendió una luz en un cuarto sin ventanas. No deshizo el pasado, pero lo equilibró. Volvió a sentir que el mundo, antes de convertirse en un mapa de poder, había sido un juego curioso. Y esa curiosidad, de algún modo, lo salvó. ¿Y el secreto? Porque toda historia oscura necesita uno. El suyo era menos espectacular de lo que muchos creerían. No consistía en un delito enterrado, en una conspiración digna de guión. Era más íntimo y por eso más difícil de confesar. Durante décadas, Bill Gates había temido no ser suficiente. Temió que su brillo se apagara si no estaba siempre primero. Temió que el niño prodigio de los titulares fuera una máscara que un día caería. Ese miedo, vestido de ambición, lo empujó a apretar más de la cuenta, a negociar con dureza, a confundir visión con derecho. Con el tiempo, entendió que el poder no cura la inseguridad, la disfraza, y a veces, cuando la vida te obliga a quitarte el disfraz, lo que queda es la verdad que menos esperabas. Que lo único que te puede sostener no es el mundo que controlaste, sino el que aprendiste a aceptar sin dominar. Años después, en un auditorio pequeño donde nadie aplaudía por compromiso, alguien le preguntó cuál era la lección más dolorosa de su vida. Él habló despacio, como si buscara palabras que no ofendieran al pasado, pero le hicieran justicia al presente. Dijo: «La justicia no siempre llega donde tú quieres, ni cuando tú quieres. A veces llega en forma de soledad, de perder cosas que creías inamovibles, de ver que tu nombre ya no asusta ni deslumbra. Llega cuando aprendes a vivir con lo que hiciste sin mentirte, cuando dejas de redactar memorias y empiezas a escuchar lo que otros recuerdan de ti». El auditorio guardó un silencio que no era incómodo, era hondo. Él bajó la vista y pensó que quizá ese silencio, el mismo que antes temía, ahora era el único lugar verdadero. Comprendió que el precio de los secretos corporativos no se paga en tribunales ni en portadas, se paga en la intimidad, cuando nadie te ve. No hay cheque que compre la paz que perdiste por el camino. No hay donación que quite el peso de las decisiones que tomaste frente a una puerta cerrada. Pero también entendió algo más, que la vida, incluso cuando no concede absoluciones, permite actos pequeños de reparación, y que quizá eso al final es lo único parecido a la redención. Esa noche, de vuelta a casa, apagó el teléfono. Caminó por el pasillo sin encender las luces. En la oscuridad, la casa dejó de parecer un museo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio no lo juzgaba. Era solo silencio. Se sentó frente a una vieja computadora, encendió la pantalla y escribió 3 líneas de un programa que no hacía nada útil. Lo guardó con un nombre extraño, como esos archivos con los que uno no quiere ser encontrado. Luego cerró los ojos y se permitió una certeza modesta, apenas un hilo de voz dentro de sí. Había caído de algunas alturas que el mundo no ve, había pagado precios que el mundo no cobra, y sin embargo seguía allí, aprendiendo a ser distinto de lo que había sido sin renegar de quién fue. La moraleja no buscó vestirlo de héroe ni de villano, fue una frase sin decoraciones. Nada en la cima es gratis, y la factura más cara no llega por correo. Llega con los años, entra sin tocar, se sienta a tu mesa y te pregunta si aún recuerdas por qué empezaste. Si no tienes respuesta, te la cobra con soledad. Si la tienes, te deja algo de luz para el camino. Y a veces, con suerte, también te devuelve el deseo de crear sin miedo, de ayudar sin la urgencia de ser visto, de vivir sin que cada gesto sea una estrategia. El hombre que cambió el mundo con ventanas
Aprendió demasiado tarde, pero a tiempo, a abrir una que no había programado, la que da hacia adentro. Allí encontró lo que nunca buscó en sus balances, la verdad de que las grandes construcciones, imperios, fundaciones, reputaciones, no sirven de refugio si el cimiento es el miedo, y que el único cimiento capaz de sostenerte cuando todo se tambalea es ese acto silencioso, casi invisible, de aceptar las consecuencias y seguir adelante. No hubo aplausos, no los necesitó. Afuera, la noche siguió su curso. Adentro, por primera vez, el poder dejó de ser una armadura y se volvió una pregunta. Y con esa pregunta el mundo, por fin, se volvió habitable.